El año era 1988, y la Ciudad de México palpitaba con la energía de una metrópolis en constante cambio. Entre los rascacielos que arañaban el cielo, Rafael Sandoval, un magnate de la construcción, vivía en una burbuja de poder y soledad. Su vida, un laberinto de ambición y frialdad, estaba a punto de colisionar con un pasado que creía haber enterrado. Una noche de pasión, un error del que se arrepentía, había dado fruto en un niño que nunca conoció. En un barrio humilde, donde la vida se abría paso entre la pobreza y la esperanza, Elena, una joven empleada, luchaba por sobrevivir. Su mirada, llena de ternura y fortaleza, ocultaba un secreto que guardaba con celo. Un bebé de 3 meses, Mateo, su razón de ser. El pequeño, ajeno a la tormenta que se avecinaba, dormía plácidamente, ajeno al destino que lo unía a Rafael. El destino, como un hilo invisible, comenzaba a tejer una trama de encuentros y desencuentros. Un encuentro fortuito, una mirada fugaz, bastarían para desenterrar la verdad que ambos habían intentado ocultar. La vida de Rafael, construida sobre la base de la ambición, estaba a punto de tambalearse ante la revelación de su paternidad. La lucha por el poder y la desigualdad social se entrelazaban con el amor maternal y el arrepentimiento. La historia, un reflejo de las contradicciones de la sociedad, prometía un torbellino de emociones y revelaciones. ¿Podría el amor redimir el pasado? ¿Podría la verdad romper las cadenas de la ambición? El destino, con su crueldad y su justicia, estaba a punto de responder. La Ciudad de México de finales de los 80 era un crisol de contrastes. Por un lado, el lujo y la opulencia de las zonas residenciales, donde el poder económico se manifestaba en mansiones imponentes y autos de alta gama. Por otro, los barrios populares, donde la vida se abría paso con esfuerzo y solidaridad, donde las calles bulliciosas y los mercados vibrantes eran el corazón de la comunidad. En este escenario, las vidas de Rafael y Elena estaban destinadas a cruzarse. Rafael Sandoval, un hombre hecho a sí mismo, había escalado la cima del éxito a costa de su vida personal. Su pasado, marcado por la pobreza y la ambición, lo había convertido en un hombre frío y calculador. Su único objetivo era consolidar su imperio, sin importar el costo. La paternidad, para él, era un concepto ajeno, un obstáculo en su camino hacia el poder. Elena, por el contrario, era una mujer de corazón noble y espíritu resiliente. Su vida había sido marcada por la pérdida y la dificultad, pero su amor maternal era su mayor fortaleza. Su mundo giraba en torno a Mateo, su hijo, el fruto de un encuentro fortuito con Rafael. Ella lo había criado con amor y dedicación, protegiéndolo de la sombra de su padre. La relación entre Rafael y Elena, en el pasado, había sido fugaz e intensa. Una noche de pasión, un encuentro casual, había dejado una huella imborrable en sus vidas. La partida de Elena, con su secreto a cuestas, había dejado a Rafael con un vacío que no había sabido llenar. Ahora, el destino los reunía, obligándolos a enfrentar las consecuencias de sus actos. La ciudad, testigo silenciosa de sus vidas, era un reflejo de sus propias contradicciones. El lujo y la pobreza, la ambición y el amor, se entrelazaban en un tejido complejo y fascinante. El choque entre estos dos mundos desencadenaría una tormenta de emociones y revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. El encuentro de Rafael con Mateo desató una tempestad. La mirada del niño, un espejo de su propio pasado, lo obligó a confrontar su verdad. Era padre. Elena, aterrada, reveló el secreto que guardó por años, la noche que cambió sus vidas. Rafael, acostumbrado al control, exigió derechos sobre Mateo, desatando una lucha legal. El poder y la desigualdad social se enfrentaron al amor maternal, exponiendo un secreto que podría destrozar vidas y cambiar el destino de todos. Rafael,
Ahora consciente de su paternidad, se propuso recuperar el tiempo perdido con Mateo, aunque su ambición lo empujaba a reclamar la custodia total. Su objetivo era integrar a su hijo en su mundo de lujo y poder, sin considerar los sentimientos de Elena ni el bienestar del niño. El primer obstáculo fue la resistencia de Elena, quien se negaba a entregar a su hijo al hombre que la había abandonado. Elena, por su parte, luchaba por proteger a Mateo de la influencia de Rafael. Su objetivo era mantenerlo en su entorno humilde pero lleno de amor, lejos de la frialdad y la ambición del mundo de su padre. Su primer obstáculo fue la desigualdad social y el poder económico de Rafael, que le daban una ventaja en la batalla legal. La relación entre Rafael y Elena se tensó aún más. Las acusaciones y los reproches del pasado afloraron, haciendo difícil cualquier intento de diálogo. Sin embargo, la presencia de Mateo, que comenzaba a encariñarse con su padre, los obligaba a buscar un punto en común. Mientras tanto, la historia de Rafael y Elena se convirtió en un escándalo mediático. La prensa, ávida de noticias sensacionalistas, no dudó en explotar su vida privada, exponiendo sus secretos y humillándolos públicamente. Este subplot añadió presión a la situación, haciendo más difícil la búsqueda de una solución pacífica. En medio de la tormenta, los abogados de Rafael comenzaban a tejer sus estrategias, buscando la manera de arrebatarle la custodia de Mateo a Elena. La desigualdad social y el poder económico se convertían en sus mayores armas. La batalla legal estaba a punto de comenzar, y el destino de Mateo pendía de un hilo. La vida de Elena y Mateo transcurría en una relativa calma, a pesar de la amenaza latente de Rafael. El pequeño crecía rodeado de amor y cariño, ajeno a la batalla legal que se libraba en su nombre. Sin embargo, un evento inesperado cambiaría el curso de sus vidas, obligándolos a enfrentar sus mayores miedos. Un día, mientras Mateo jugaba en la calle con sus amigos, un coche fuera de control lo atropelló. La escena, brutal y repentina, dejó a todos en shock. La vida del pequeño pendía de un hilo, y la esperanza se desvanecía con cada segundo que pasaba. La noticia llegó a oídos de Rafael, quien sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El accidente de Mateo actuó como un catalizador, desatando una tormenta de emociones y decisiones. Rafael, al ver a su hijo postrado en una cama de hospital, sintió un profundo arrepentimiento por su ambición y su frialdad. La amenaza de perder a Mateo lo obligó a cuestionar sus prioridades y a reconocer el valor del amor y la familia. Elena, por su parte, se aferró a la esperanza, dispuesta a luchar con uñas y dientes por la vida de su hijo. El accidente la unió aún más a Rafael, quien, a pesar de sus errores del pasado, demostró ser un padre preocupado y cariñoso. La situación de Mateo los obligó a dejar de lado sus diferencias y a trabajar juntos por el bienestar del niño. El incidente del accidente marcó un punto de inflexión en la historia. La urgencia de la situación los impulsó a tomar decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. La lucha por la vida de Mateo se convirtió en la principal motivación de los personajes, alterando el status quo y desencadenando el conflicto principal de la historia. El accidente de Mateo dejó una profunda cicatriz en la vida de todos. La fragilidad de la vida se hizo evidente, obligando a Rafael y Elena a replantear sus prioridades. Rafael, atormentado por la culpa, decidió dejar de lado su ambición y concentrarse en la recuperación de su hijo. Su motivación principal ahora era proteger a Mateo y brindarle todo su amor y apoyo. Elena, por su parte, se sintió fortalecida por el amor de su hijo. La amenaza de perderlo la impulsó a luchar con aún más determinación. Su motivación era garantizar el bienestar de Mateo, sin importar los obstáculos que se presentaran en su camino. La relación entre Rafael y Elena se transformó, pasando del conflicto al apoyo mutuo. La recuperación de Mateo fue un proceso largo y doloroso. Rafael y Elena pasaban horas a su lado, cuidándolo y acompañándolo.
En medio de la incertidumbre, la comunidad del barrio se unió para ofrecer su ayuda y solidaridad. Los vecinos visitaban a Mateo en el hospital, llevándole regalos y mensajes de ánimo. En este contexto, apareció la figura de la doctora Sofía Vargas, una pediatra reconocida por su profesionalismo y su sensibilidad. Sofía se convirtió en una aliada de Rafael y Elena, brindándoles apoyo médico y emocional. Su presencia añadió una nueva dimensión a la historia, mostrando la importancia de la empatía y la compasión. Mientras tanto, la batalla legal por la custodia de Mateo seguía su curso. Los abogados de Rafael, a pesar de la decisión de su cliente de priorizar la salud de su hijo, continuaban moviendo sus hilos. Un nuevo subplot surgió cuando se descubrió que uno de los abogados de Rafael, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, tenía sus propios intereses en el caso. La aparición de este nuevo personaje añadió tensión a la historia, complicando aún más la situación de Rafael y Elena. La lucha por la vida de Mateo se entrelazaba con una lucha por la justicia y la verdad. Los personajes se enfrentaban a nuevos desafíos que ponían a prueba su fortaleza y su determinación. La recuperación de Mateo avanzaba lentamente, pero la batalla legal por su custodia se intensificaba. El abogado de Rafael, impulsado por su propia ambición, buscaba cualquier medio para arrebatarle el niño a Elena. La tensión entre Rafael y su abogado crecía, ya que Rafael se negaba a seguir sus estrategias despiadadas. La relación entre Rafael y Elena se profundizaba a medida que pasaban más tiempo juntos. El amor que sentían por Mateo los unía, pero también los enfrentaba a sus propios miedos y vulnerabilidades. Los fantasmas del pasado volvían a atormentarlos, creando nuevas tensiones y desafíos. Mientras tanto, la doctora Sofía Vargas se involucraba cada vez más en la vida de Rafael y Elena. Su empatía y su profesionalismo la convertían en un apoyo invaluable para ambos. Sin embargo, su cercanía con Rafael generaba celos en Elena, creando un nuevo subplot en la historia. La prensa, siempre ávida de escándalos, continuaba explotando la historia de Rafael y Elena. Los rumores y las especulaciones sobre su relación se propagaban como pólvora, añadiendo presión a la situación. La vida de los personajes se convertía en un circo mediático, exponiendo sus intimidades y vulnerabilidades. La situación de Mateo, aunque mejoraba físicamente, se complicaba emocionalmente. El niño se sentía confundido por la tensión entre sus padres y la incertidumbre sobre su futuro. Sus preguntas y sus miedos se convertían en un nuevo desafío para Rafael y Elena, quienes debían aprender a comunicarse y a trabajar juntos por el bienestar de su hijo. El abogado de Rafael, en su afán por ganar el caso, recurrió a tácticas sucias y manipuladoras. Intentó desacreditar a Elena, utilizando información confidencial sobre su pasado. La situación se volvía cada vez más peligrosa, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de todos los personajes. La batalla legal por la custodia de Mateo llegó a un punto crítico. El abogado de Rafael, desesperado por ganar el caso, reveló un secreto del pasado de Elena, intentando desacreditarla como madre. La situación se tornó aún más tensa, poniendo en riesgo el futuro de Mateo y la relación entre Rafael y Elena. Rafael, al enterarse de las tácticas sucias de su abogado, sintió una profunda decepción. Su ambición había dado paso a un sentimiento de culpa y arrepentimiento. Decidió despedir a su abogado y tomar las riendas de la situación, demostrando un cambio radical en su personalidad. Elena, por su parte, se sintió humillada y traicionada. La revelación de su pasado la hizo dudar de su capacidad para proteger a Mateo. Sin embargo, el amor que sentía por su hijo la impulsó a luchar con aún más determinación, demostrando su fortaleza y su valentía. La doctora Sofía Vargas, al ver la desesperación de Rafael y Elena, decidió intervenir. Utilizó su influencia y su conocimiento para exponer las tácticas sucias del abogado y para defender los derechos de Mateo.
Su intervención marcó un punto de inflexión en la historia, cambiando el rumbo de la batalla legal. Mientras tanto, Mateo, consciente de la tensión que se respiraba en el ambiente, expresó su deseo de que sus padres se reconciliaran. Sus palabras, llenas de inocencia y amor, conmovieron profundamente a Rafael y Elena, haciéndolos reflexionar sobre sus prioridades. La situación se acercaba al clímax. Los personajes se enfrentaban a sus mayores miedos y vulnerabilidades, poniendo a prueba sus relaciones y sus valores. El destino de Mateo y el futuro de Rafael y Elena pendían de un hilo. La historia estaba a punto de llegar a su momento más dramático. Rafael, después de despedir a su abogado, decidió asumir la responsabilidad de sus actos. Su objetivo era demostrar que había cambiado y que merecía ser parte de la vida de Mateo. Para ello, se propuso trabajar junto a Elena, dejando de lado sus diferencias y resentimientos. Elena, aunque desconfiaba de Rafael, aceptó su propuesta. La situación de Mateo la obligaba a buscar una solución pacífica. Sin embargo, la revelación de su pasado la hacía sentir vulnerable y temerosa de un nuevo engaño. La relación entre ambos se volvía más compleja, marcada por la tensión y la esperanza. La doctora Sofía Vargas, convertida en una aliada de Rafael y Elena, se propuso ayudarles a superar sus miedos y a construir una relación sana y basada en el respeto mutuo. Su presencia era un bálsamo en medio de la tormenta, ofreciendo una perspectiva objetiva y compasiva. Mientras tanto, el abogado despedido de Rafael, resentido por su despido, buscaba venganza. Su objetivo era desacreditar a Rafael y a Elena, utilizando información confidencial que había obtenido durante su trabajo. Su subplot se entrelazaba con la historia principal, añadiendo una nueva capa de tensión y peligro. Mateo, ajeno a las intrigas de los adultos, se recuperaba lentamente. Su mayor deseo era que sus padres se reconciliaran y que volvieran a ser una familia. Su inocencia y su amor eran una fuente de inspiración para Rafael y Elena, quienes se esforzaban por cumplir su deseo. La situación se acercaba al clímax. Los personajes se preparaban para enfrentar sus mayores miedos y para tomar decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. La historia estaba a punto de llegar a su momento más crucial, donde se decidiría el destino de todos. Rafael y Elena, decididos a dejar atrás sus diferencias, comenzaron a trabajar juntos por el bienestar de Mateo. Su objetivo era crear un ambiente de amor y estabilidad para su hijo, demostrando que eran capaces de ser una familia, a pesar de sus errores del pasado. La doctora Sofía Vargas, al ver el esfuerzo de Rafael y Elena, se propuso ayudarles a sanar sus heridas emocionales. Su objetivo era que ambos se perdonaran a sí mismos y a los demás, liberándose de la culpa y el resentimiento que los atormentaban. Su papel como mediadora se volvía cada vez más importante. Mientras tanto, el abogado despedido de Rafael, en su afán por vengarse, filtró información confidencial a la prensa, exponiendo los secretos de Rafael y Elena. La situación se tornó aún más peligrosa, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de todos los personajes. La presión mediática y la amenaza del abogado despedido pusieron a prueba la fortaleza de Rafael y Elena. Sus miedos y sus inseguridades volvieron a aflorar, creando nuevas tensiones y desafíos. Sin embargo, el amor que sentían por Mateo los impulsaba a seguir adelante, a pesar de los obstáculos. La situación se acercaba al clímax. Los personajes se enfrentaban a sus últimos desafíos, poniendo a prueba sus relaciones y sus valores. La historia estaba a punto de llegar a su momento más dramático, donde se decidiría el destino de todos. Todos los hilos narrativos convergían en un punto de inflexión. El abogado despedido de Rafael, en un último intento de venganza, secuestró a Mateo. La situación llegó a su punto más crítico, poniendo en riesgo la vida del niño. Rafael y Elena, desesperados, unieron fuerzas para rescatar a su hijo.
dejando de lado sus diferencias y resentimientos. La persecución fue intensa y peligrosa. Rafael y Elena, con la ayuda de la doctora Sofía Vargas, lograron localizar al abogado y rescatar a Mateo. La confrontación final fue un choque de emociones y acciones, donde se definieron los destinos de los personajes. Rafael, al ver a Mateo a salvo, reconoció el valor del amor y la familia. Su ambición y su frialdad dieron paso a un sentimiento de profunda gratitud y humildad. Su transformación era completa, demostrando que el amor puede redimir incluso al corazón más endurecido. Elena, al abrazar a su hijo, sintió una profunda paz y alegría. Su lucha por proteger a Mateo había llegado a su fin. La revelación de su pasado ya no la atormentaba, sino que la había fortalecido como mujer y como madre. Su historia era un ejemplo de superación y resiliencia. La doctora Sofía Vargas, al ver a Rafael y Elena unidos por el amor, sintió una profunda satisfacción. Su papel como mediadora había llegado a su fin. Su presencia había sido fundamental para la resolución de la historia, demostrando el poder de la empatía y la compasión. El secuestro de Mateo fue el clímax de la historia, donde se resolvieron los conflictos principales y se culminaron los subplots. La acción final demostró que el amor y la familia son los mayores tesoros de la vida. Ahora, los personajes deben reconstruir sus vidas y aprender de sus errores. Después del secuestro de Mateo, Rafael y Elena decidieron dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. Su relación se transformó en un amor sincero y profundo, basado en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de sus seres queridos, demostrando que el amor puede vencer todas las barreras. Rafael, ahora un hombre transformado, utilizó su fortuna para ayudar a los demás. Construyó hospitales, escuelas y centros comunitarios, dedicando su vida a servir a los más necesitados. Su ambición dio paso a un sentimiento de profunda compasión y generosidad. Elena, por su parte, se convirtió en una líder comunitaria. Luchó por los derechos de los más desfavorecidos, inspirando a muchas mujeres a luchar por sus sueños y a no rendirse ante la adversidad. Su historia se convirtió en un ejemplo de superación y resiliencia. Mateo, al crecer, se convirtió en un joven ejemplar. Su vida había sido marcada por el amor y la adversidad, pero su espíritu se había fortalecido. Siguió los pasos de sus padres, dedicando su vida a ayudar a los demás y a construir un mundo más justo y equitativo. Años después, Rafael y Elena, ancianos, recordaban su historia con una sonrisa en los labios. Su vida había sido un torbellino de emociones y desafíos, pero el amor había sido su mayor fortaleza. Su legado vivía en sus hijos y nietos, que continuaban su lucha por un mundo mejor. La historia de Rafael y Elena nos enseña que el amor puede redimir el pasado, que la familia es el mayor tesoro y que la solidaridad es el camino hacia la felicidad. Reflexiona sobre tus propias acciones y busca siempre el camino del amor y la compasión.